Hola a todos, terminamos hoy el vídeo dedicado a los primeros siglos de la Edad Moderna. En este nuestro último vídeo vamos a hablar sobre el Renacimiento. Comenzamos. Bien, para empezar vamos a decir que estamos ante una nueva concepción del arte. Es decir, en la Edad Media el arte tenía una fuerte función religiosa, eso ya lo sabemos. Pero ahora, en esta época, en el Renacimiento, la cosa va a cambiar. Van a aparecer temas basados en la mitología clásica. Ya sabemos que en esta época se va a mirar hacia atrás, se va a mirar hacia la época de Grecia y de Roma. Pues lógicamente la mitología clásica va a tener mucha importancia. Pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer los contenidos religiosos. Van a seguir existiendo. El ser humano, ya lo hemos visto, va a ser considerado la obra más perfecta de Dios y por lo tanto la figura humana va a tener mucha importancia y se va a intentar representar atendiendo a los criterios de la antigüedad. Se va a intentar representar una belleza ideal y esa belleza ideal, como decimos, va a recuperar los cánones estéticos de la época clásica. El arte también hay que destacar que se va a hacer a medida del hombre. Si recordamos las catedrales góticas que tenían un tamaño enorme, pues ahora los edificios van a ser más pequeños, van a estar hechos, como decimos, a escala humana. Los pintores también van a utilizar la perspectiva, que es algo parecido a lo que decíamos que era la profundidad, pero ahora vamos a ver utilizando las matemáticas. Se van a representar los objetos en un plano, pero conservando las proporciones según la distancia, y eso utilizando leyes matemáticas. Si vemos en la imagen aparece un punto de fuga y líneas que se dirigen hacia ese punto. Y como vemos, los elementos de la pintura, su tamaño se va reduciendo atendiendo a esas líneas. Los artistas van a dejar ahora de ser artesanos anónimos, eso es importante. A partir de ahora van a firmar sus obras y van a tener gran prestigio y reconocimiento. Aquí tenemos un autorretrato de Durero del que hablaremos casi al final del vídeo y aquí él se representa a sí mismo como un noble, como alguien importante y eso tiene que ver con ese cambio en la concepción de lo que es un artista. El Renacimiento, vamos a comentar también que ya lo deberíamos saber, pero surge en Italia y va a tener dos etapas. La primera, conocida como el 400, que ocupa el siglo XV, y la otra el 500, que ocuparía el siglo XVI. Vamos a empezar hablando de la arquitectura. En la arquitectura se va a buscar el orden y la proporción, y va a inspirarse lógicamente en elementos arquitectónicos grecorromanos. Por lo tanto, vamos a volver a tener arcos de medio punto, frontones, cornisas y cúpulas. En el 400 el centro principal arquitectónico va a ser Florencia y allí van a destacar dos arquitectos principalmente. En primer lugar, Brunelleschi, que se va a hacer famoso por la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia, que es la que tenemos en la imagen, y también la Basílica de San Lorenzo. Ahí vemos el interior de esa basílica. El otro gran arquitecto va a ser Alberti y una de sus obras principales será la iglesia de Santa María de Novella. Como vemos, en esta imagen pues aparecen frontones, aparecen arcos de medio punto, los elementos que ya hemos comentado que vuelven en esta época. Durante el Cinquecento el centro de la arquitectura va a pasar de Florencia a Roma. Y eso es así porque a lo largo del siglo XVI los papas van a ser los grandes mecenas. Los mecenas son personas muy ricas que van a promover las artes, así que los papas en estos momentos serán los grandes mecenas. El Papa Julio II va a iniciar la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano, que va a ocupar desde 1506 a 1666. En esta obra van a trabajar, en primer lugar, Bramante, que será el que comience el proyecto. Ahí tenemos la planta original, que es una planta de cruz griega. Y también va a trabajar Miguel Ángel, que ya veremos es arquitecto, pintor y escultor. Y a él debemos la construcción de la cúpula de San Pedro del Vaticano. También destaca el arquitecto Andrea Palladio, autor de la Villa Capra, que como podemos ver en la imagen recoge de nuevo los elementos principales de la arquitectura griega y romana. Pasamos ahora a hablar de la escultura. Los escultores van a interesarse por representar el cuerpo humano siguiendo de nuevo los modelos clásicos y van a interesarse sobre las proporciones y también por el tratamiento del desnudo. Aquí vamos a ver esculturas desnudas, algo que no veíamos normalmente en la Edad Media.
van a utilizar mármol y bronce para sus obras. Hay que destacar que usarán el mármol blanco, sin pintar, porque ellos no sabían que griegos y romanos sí que pintaban sus esculturas. En el 400 van a destacar figuras como Donatello, que tenemos varios ejemplos de sus obras, y estas destacan por la elegancia y la vitalidad que tiene. Otro gran escultor será Ghiberti, que va a ser famoso por los relieves para las puertas del baptisterio de Florencia. Y ahí tenemos varios ejemplos de los relieves que aparecen en esas puertas. Durante el Cinquecento va a destacar la figura de Miguel Ángel, que es considerado el mayor escultor de su época. Su obra se basa más en la expresión de los sentimientos mucho más que en la proporción. Sus obras destacadas, pues tenemos por ejemplo el David, donde podemos observar que tiene más importancia los sentimientos y la expresión más que el equilibrio o la proporción. Otra obra importante será la Piedad. Y finalmente podremos destacar también al Moisés. Otro escultor muy destacable será Cellini, que va a destacar por la representación de temas mitológicos y en este caso tenemos a su Perseo. Pasamos ahora a hablar de la pintura y los pintores de esta época van a dar mucha importancia al dibujo sobre el color, sobre las manchas de color. El delineado de los objetos y de las figuras va a tener mucha importancia. También se le dará mucha importancia a la luz y al volumen y también a la perspectiva, como ya hemos comentado. Y finalmente también hay que destacar que se le va a dar mucha importancia a la naturaleza. Durante el 400 van a destacar Piero della Francesca, que le va a dar mucha importancia a la luz, al color y lógicamente ahí se ve muy bien a la perspectiva, tanto en esta obra como en esta. Y también tendríamos a Botticelli. En sus cuadros van a aparecer muchas referencias mitológicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el nacimiento de Venus. Y también en esta otra obra, en Venus y Marte. Durante el Cinquecento van a destacar figuras como, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que es considerado el modelo de artista del Renacimiento, ya que estaba dotado tanto para las artes como para la ciencia. Su gran aportación a la pintura es la técnica del esfumato o del difuminado. Entre sus obras destacan, por ejemplo, la Gioconda, donde puede apreciarse esa técnica del esfumato, y también, por ejemplo, en la Última Cena. También tenemos a la figura de Rafael Sanzio, que es considerado el mejor pintor del Renacimiento. Entre sus obras destacan sus pinturas sobre la Virgen, sus Madonnas, que como vemos, por ejemplo, casualmente, esa última imagen actualmente se ha hecho muy famosa por estos angelitos que aparecen aquí abajo. También destacan sus pinturas murales, destacando por encima de todas ellas la de la Escuela de Atenas, que la hemos visto al hablar sobre la perspectiva, y aquí podemos verla otra vez. De nuevo aparece la figura de Miguel Ángel, que también, como hemos dicho, fue pintor, y su obra cumbre es la decoración de la Capilla Sixtina, donde aparecen varias imágenes del Antiguo Testamento, destacando por encima de todas ellas la creación de Adán y el juicio final. Y también habría que hablar de la Escuela de Venecia. En esta escuela, que se da en aquellos momentos en Venecia, lógicamente, destacan las figuras de Tintoretto y Tiziano. Vamos a terminar hablando sobre la difusión del Renacimiento, es decir, el Renacimiento italiano va a difundirse hacia otros países, sobre todo a partir del siglo XVI. Las tres zonas donde van a tener mayor influencia van a ser en la zona de Flandes, en Alemania y en Francia. Vamos a comenzar hablando de Flandes.
En Flandes el Renacimiento de todas maneras va a tener poca influencia, ya que los pintores allí van a desarrollar un estilo propio. Van a utilizar la técnica del óleo, que consiste en diluir los pigmentos en aceite de linaza. Eso va a producir que sus pinturas sean mucho más brillantes, con unos colores más brillantes, más luminosos, y se van a poder utilizar técnicas como las transparencias. Y a su vez vamos a tener una pintura muy detallista y muy minuciosa. Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de pintura. Si nos damos cuenta, esto podría ser un cuadro o el motivo principal de un cuadro, pero como vemos es simplemente el paisaje que se ve desde la ventana cuando lo importante del cuadro es otra cosa. Eso se consigue con estas técnicas y con esa atención al detalle tan grande. Esta pintura también va a ser muy realista y normalmente no va a hacer referencia a la antigüedad clásica. Y como hemos visto, el retrato va a tener mucha importancia. En este tipo de pintura, la que se da en Flandes, van a destacar algunos pintores como Jan van Eyck, que es el que tenemos en este cuadro, es el autor del cuadro que acabamos de ver, y también otro de sus cuadros famosos es el del matrimonio de Arnolfini. Otro autor será el Bosco, y como ejemplo podemos ver el Jardín de las Delicias, y también Peter Bruegel el Viejo, y aquí tenemos un ejemplo con su Torre de Babel. Respecto al Renacimiento en Alemania, habría que comentar que allí el luteranismo hizo que la pintura no tuviera un alto contenido religioso. Los temas predilectos allí van a ser, por ejemplo, los paisajes, los retratos, y allí va a destacar la figura de Alberto Durero, que hablamos de él al principio del vídeo, y aquí tenemos otro autorretrato de él. Y para finalizar vamos a hablar sobre la arquitectura en Francia. Allí el Renacimiento italiano se difunde muy pronto y va a destacar la arquitectura, en concreto la construcción de castillos de tradición medieval pero con una importante influencia renacentista. Estos castillos van a ser mandados construir por Francisco I. Como podemos ver en la imagen, combina elementos puramente medievales pero con aspectos renacentistas. Bien, pues hasta aquí el último vídeo del tema, espero que os haya sido útil y gracias por verlo. Un momento, se me olvidaba antes de terminar, como curiosidad, no sé si lo sabéis, pero las tortugas ninja reciben sus nombres como homenaje a 4 artistas muy importantes del Renacimiento. Leonardo, que es el jefe de las tortugas ninja, Donatello, Rafael, Rafaelo y Michelangelo, por Miguel Ángel. Bien, ahora sí que termina el vídeo. Hasta la próxima.